Muy buenos días, mi nombre es Gema Victoria Caballero Jiménez, trabajo en la Subdirección de Riesgos Volcánicos. Tengo a mi cargo la sismicidad volcánica del volcán Popocatépetl, el volcán Tacaná. Ayudamos el monitoreo volcánico también del volcán de Colima con la Universidad de Colima. Y yo les voy a contar un poco sobre volcanes y un poquito de historia de la Tierra. Bien. El contenido de esta presentación va a estar compuesto de una breve introducción acerca de la estructura interna de la Tierra, los tipos de volcanes, los tipos de erupciones, los peligros volcánicos asociados y sus medidas de mitigación, así como el monitoreo volcánico que se lleva actualmente en el CENAPRED para volcanes activos. Muy bien, empezaremos con la estructura interna de la Tierra, que básicamente se compone de 4 capas, que son la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Aquí vamos a resaltar la corteza. Bueno, es la parte más externa de la Tierra, tiene un espesor o un radio de entre 5 y 70 kilómetros, dependiendo de dónde nos encontremos. Después viene el manto. Este manto abarca el 84% del volumen de la Tierra. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre el manto. Después tenemos un núcleo externo, que sabemos que este núcleo externo es sólido. Y finalmente tenemos el núcleo interno, que es la capa más interna de la Tierra. Y este núcleo interno se conoce que es un líquido. Ahora bien, para poder definir unos conceptos más adelante, necesito comentarles que el manto se puede dividir en manto superior y manto inferior, y dentro del manto superior tenemos una parte, entre el manto superior y la corteza tenemos una parte que le llamamos la litosfera. Estas divisiones se hacen de acuerdo a su geodinámica o a su dinámica, a cómo trabaja la Tierra en el interior. También hay que decir que tenemos una corteza oceánica y una corteza continental. La corteza oceánica, pues obviamente está debajo del mar, y la corteza continental, pues es donde nosotros vivimos, donde el ser humano generalmente vive. Bien, ahora les voy a platicar un poquito sobre historia de la tectónica de placas y los límites de placas. A principios del siglo XX, un investigador, Alfred Wegener, se preguntaba cómo es que en algunas partes del mundo encontraban fósiles, plantas, que eran muy similares entre continentes. Pero, pues, hoy en día los continentes, ustedes saben que estamos separados por miles de kilómetros. Sin embargo, él propuso una teoría que en el pasado geológico estos continentes estaban unidos. Derivaba a que encontraban similitudes entre fósiles y plantas. Entonces, propuso esta teoría de que los continentes estaban en uno solo y le denominaron Pangea, que significa toda la Tierra. Pero no se explicaban cómo esto podía haber pasado, o cómo es que la Tierra estuvo junta y después se fue separando. Entonces, después vino otro alemán, que es Harry Hess, en 1962, y propuso una teoría que le llamó la expansión del piso oceánico. ¿Qué quiere decir? Que en el océano se crea nuevo fondo, un nuevo piso. Este nuevo piso viene de material magmático desde el manto, que sube desde el manto y va saliendo hacia la superficie terrestre. Pero esto solo se da, o la mayor parte se da, en el mar. Entonces se crea nueva corteza oceánica. Después otros investigadores se dieron cuenta de que al medir campo magnético en las rocas, en el fondo marino, podían ver el campo magnético predominante en la Tierra en el momento en que este material subía y se cristalizaba.
adquiría el campo magnético de la Tierra. Entonces, vieron que a lo largo de ciertas líneas tenían una similitud de un lado y del otro, y concluyeron que sí era debido a la expansión del piso oceánico. En la animación podemos ver cómo es que se van dando estos sucesos o cómo es que el piso oceánico va creciendo, y este es un fenómeno muy lento, pasa a lo largo de millones y millones de años. Pero si bien ya tenían estas dos teorías de que el planeta, o más bien los continentes, estaban unidos en uno solo y que poco a poco se iban disgregando o tenían esta deriva, que iban navegando allí sobre la corteza, pues no sabían que era en realidad, todavía faltaba decir, bueno, si tú tienes creciendo piso oceánico, pues sería un planeta muy grande, ¿no? Porque está creciendo todo el tiempo. ¿Y qué pasa con a dónde se va el material que está empujando el nuevo piso oceánico? Pues bien, después proponen que la corteza sí se desplaza sobre el manto como consecuencia de la convección de este, y por un lado sale, o por un lado crece, y por otro lado se subduce o se va deshaciendo, se va integrando esta corteza preexistente al manto. Entonces aquí en la animación nosotros podemos ver cómo va subiendo el material. Este es un fenómeno que se da por presión y temperatura. Es como si nosotros pusiéramos a calentar agua. Al principio, pues el agua está fría, conforme va aumentando la temperatura, va calentando las moléculas del agua, y estas van a pasar de un estado sólido a un líquido. De un estado líquido a un gas. Cuando pasan al estado gaseoso, pierden densidad, y al perder densidad tienden a subir. Entonces se generan, cuando uno calienta el agua, que empieza a hervir, se genera una especie de burbujeo, y este burbujeo pues no es otra cosa que el agua en estado sólido, líquido, gaseoso, en estado gaseoso, que trata de subir a la superficie. Entonces se da un fenómeno de que lo más caliente tiende a subir y lo más frío tiende a bajar. Esto mismo pasa con el interior de la Tierra. Tenemos esta parte del manto, o la parte caliente del manto, que empieza a subir y va generando en la superficie terrestre nueva corteza. Obviamente no sale todo de un jalón, pero va formando nueva corteza oceánica, que a final de cuentas, una vez que va empujando a la demás, la otra corteza oceánica, o lo más antiguo, se va integrando otra vez al manto. Y esto es un ciclo convectivo. Ahora bien, como les comentaba, la parte de la litósfera está compuesta por la corteza oceánica y la parte superior del manto. ¿Por qué se le llama litósfera? Porque se comporta como una parte rígida de del manto, entre el manto y la corteza. Es una parte rígida, y la astenosfera es una parte plástica. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la animación, esta parte se mueve, sí, pero no como se mueve la parte de la litósfera, que es como una banda transportadora, como cuando vamos al súper y pagamos en cajas, cómo van avanzando las cosas, ¿no? Más o menos así. Muy bien. Entonces, derivada de esto, nos encontramos que tenemos 17 grandes placas tectónicas, más otras alrededor de 40 placas más pequeñas. Las más importantes están en este esquema. Ahorita vamos a ver un poco en México cuáles placas interactúan. Pero estas placas tienen un movimiento relativo entre sí. Pero ahora bien, ¿cómo es que se dieron cuenta cuál era el tamaño y dónde estaban los límites de todas esas placas? Pues con la sismicidad. La sismicidad mundial va delimitando estos límites de placa. Dado que hay movimientos entre esas placas, entre esos límites, hay fuerzas que interactúan en esos límites, pues genera sismicidad. Entonces, la sismicidad mundial nos sirve para delimitar estos límites de placa. Este es un mapa de la sismicidad del 2000 a 2013.
Si se dan cuenta, aquí podemos ver la placa del Pacífico, que es esta placa amarilla y está bordeada por estas líneas que parecen de fuego, pero en realidad son epicentros de sismicidad. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo interactúan estas placas unas con otras. Aquí estamos viendo un pedacito de corteza, manto y placas tectónicas, donde ya les comenté, tenemos el ascenso del material magmático, que es menos denso y tiende a subir, es más caliente, genera las dorsales oceánicas, los conocemos como dorsales oceánicas. La corteza o la litósfera, conforme va creciendo, van haciendo un nuevo piso oceánico, pues obviamente va empujando el material ya existente. Pero en algún momento tiene que completar el ciclo y esta corteza pues se va metiendo debajo de la corteza continental. ¿Y por qué pasa esto? Porque la corteza oceánica es más densa que la corteza continental. Por lo tanto, tiende a irse hacia el fondo. Entre límites de ambas cortezas le llamamos fosa oceánica y además es un límite de placa. Si se dan cuenta, paralelo a esta fosa oceánica o al contacto entre placas donde una se mete por debajo de la otra, podemos tener formaciones de volcanes. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Asimismo, como no todas las dorsales oceánicas o no todo el material sube a la misma velocidad ni en el mismo tiempo, se van generando este tipo de contactos o este tipo de fallas que les llamamos fallas transformantes, porque una se desplaza con respecto de la otra. Aquí, si se fijan, no sigue la línea continua, sino está desplazado. Y por este lado también tenemos otro contacto que de igual manera la corteza oceánica se mete debajo de la corteza continental. Bien, a la interacción de estas dos placas les llamamos de tipo convergente, convergen, una choca contra la otra. Cuando tenemos las dorsales oceánicas tenemos el divergente, una se separa de la otra. Y cuando una se desliza con respecto a la otra lo llamamos falla transformante. Aquí vemos un poquito el mecanismo de cada límite de placa. En el lado izquierdo podemos ver el límite de placa de tipo divergente, donde una placa se separa con respecto de la otra. Del lado derecho podemos ver un límite de falla transformante. Y aquí en México, para hacerlo un poquito más claro, la falla de San Andrés es un tipo de falla de tipo transformante. Es decir, que entre las Baja Californias y todo el resto del país se están formando, hay dorsales oceánicas y fallas transformantes, de tal forma de que las Baja Californias en algún tiempo geológico, en unos cuantos millones de años, se van a separar del resto del país y se van a ir hacia el norte. Va a estar enfrente de Estados Unidos. En muchísimo tiempo va a pasar eso. Y bien, en los bordes convergentes, pues un acercamiento, la placa oceánica se mete por debajo de la placa continental, pero este movimiento o esta dinámica no es tan sencilla, dado que la placa continental opone resistencia a que la placa oceánica se meta, que pase por debajo de ella. De tal forma que se va acumulando esfuerzo en esta zona, en la zona de contacto, hasta que la placa oceánica dice ya, es suficiente, tengo que pasar. Sobrepasa el esfuerzo acumulado y se da un deslizamiento súbito que se traduce en una liberación súbita de energía y nos genera la sismicidad. Ahora bien, para México tenemos la interacción de 5 placas, que es la placa de Pacífico, de Ribera, de Norteamérica, del Caribe y la de Cocos. Los límites entre estas placas son: la placa de Cocos con respecto a Norteamérica es de tipo convergente, es decir, la placa de Cocos se está metiendo debajo de la placa de Norteamérica.
La placa del Pacífico con respecto a Norteamérica es de tipo transformante, es decir, Pacífico se está moviendo hacia el norte y Norteamérica hacia el sur. Y como les comentaba, las Baja Californias en algún momento van a estar enfrente de Estados Unidos. Ribera con respecto a Norteamérica también es de tipo convergente. Esta ribera se mete por debajo de Norteamérica. Y Caribe con respecto a Norteamérica también es de tipo transformante en esta parte del país. Cocos con respecto a Caribe pues es de tipo convergente. Y tenemos muy poquito de la placa del Caribe debajo del Chiapas. Muy bien, entonces ya que conocimos un poquito de la teoría básica o de los antecedentes, vamos a ver qué es un volcán. Entonces vamos a definir a un volcán como una estructura geológica por donde sale roca fundida llamada magma o lava. Magma se dice cuando todavía el material está dentro del edificio de la estructura y lava cuando sale a la superficie. Estos magmas o lavas salen en forma de materiales piroclásticos. El ascenso ocurre generalmente en episodios de actividad que denominamos erupciones volcánicas, las cuales pueden variar en intensidad, duración y frecuencia. Y ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Pero antes de eso, pues, ¿cómo y dónde se forma un volcán? Como ya les comenté, los volcanes generalmente son paralelos o se forman paralelo a la subducción o a la convergencia de entre dos placas. ¿Por qué se da principalmente ahí? Pues porque el material que está entrando, supuestamente o más frío que lo que está abajo, al momento de volver a adquirir mayor temperatura y presión, se va volviendo menos denso y ciertas partes de este material van buscando camino hacia la superficie y pues van a generar estos edificios volcánicos. Y esto es muy común verlo en los límites de placa convergentes. A nivel mundial, la mayor cantidad de volcanes se encuentra en un lugar que llamamos como el Cinturón del Fuego del Pacífico, que es donde está la placa del Pacífico convergiendo o interactuando con otras placas. En todo este Cinturón del Fuego del Pacífico tenemos la mayor cantidad de volcanes activos. Y también tenemos en este Cinturón del Fuego del Pacífico la mayor sismicidad. Sin embargo, también existen otras cosas que se llaman puntos calientes, es decir, el magma sube directamente desde el manto hasta la superficie terrestre. Estos puntos calientes, por lo general, se dan en el mar, dado que va generando nueva corteza oceánica, esta se va moviendo lentamente, y el material que va subiendo va generando volcanes de baja altitud. Y como podemos ver en esta animación, sale el material, genera un volcán, va moviéndose y va generando una cadena de volcanes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los tipos de volcanes. Vamos a encontrar volcanes en escudo, estratovolcanes, conos cineríticos, mars, domos y calderas. Los volcanes en escudo son volcanes que tienen poca altura y tienen pendientes muy suaves y son larguísimas. Estos volcanes generalmente son construidos por este tipo de mecanismos que son los puntos calientes o los hotspots. Y la característica que tienen es que tienen lavas muy fluidas. No son nada explosivos y sus lavas pueden alcanzar kilómetros y kilómetros de distancia. Aunque sus erupciones no son peligrosas, sí tienen la capacidad de destruir todo lo que se encuentra a su paso, dada la temperatura a la que está el material. Un ejemplo de esto es el volcán Kilauea en Hawái,
Y en México, en las Islas Revillagigedo, tenemos al volcán Bárcena y al volcán Everman. Ahora pasamos a los estratovolcanes. Generalmente son los que más conocemos, dado que son los que tienen actividad constantemente. Son volcanes muy altos, generan estructuras cónicas con pendientes muy pronunciadas, y se les llama estratovolcanes porque tienen diferentes o múltiples erupciones, y cada erupción la dejan como un estrato. Este es el volcán Popocatépetl, es de lo que se habla más en estos días. Este es el volcán Echichón, que hizo erupción en 1982. Este es el volcán Tacaná, que se encuentra entre los límites de Chiapas o México y Guatemala. Tenemos al volcán de Fuego de Colima y tenemos al volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba. Se encuentra entre los estados de México, de Puebla y Veracruz. Muy bien, ahora vamos a pasar a los conos cineríticos y campos volcánicos. Estos pequeños volcanes son estructuras cónicas pequeñas, alcanzan máximo altura de 500 metros. Se generan por la acumulación del material magmático en la corteza, que no sale toda de un solo golpe. Sale por un conito, se genera una erupción, se tapa como la salida del material y busca otra área frágil para volver a salir. Entonces, estos conos cineríticos generan campos volcánicos, y se llaman campos volcánicos y monogenéticos porque hacen erupción solo una vez. Tal es el caso del volcán Paricutín en 1943, que tuvo una erupción aproximadamente de 10 años, pero va a ser la única que tuvo en su vida. Ya no va a volver a hacer erupción. Su estructura es chaparrita y son magmas que suelen tener derrames muy largos. Después tenemos a los más, que son cráteres muy grandes con bajo relieve y parecen un cuenco en su interior. A veces se pueden encontrar con lagos o agua en su interior, y se generan por la interacción del magma con el nivel freático de la superficie, pero solo por el calentamiento. No hay un contacto directo del agua con el magma, sino que por transferencia de calor va calentando el agua que está en los niveles freáticos. Cuando el conducto o la superficie está cerrada, pues va generando presión, hasta que excedemos se excede la presión y genera una explosión, dejando un cráter de este tipo. Los domos volcánicos son generalmente tapones que se encuentran en los cráteres de los volcanes. Es lava muy viscosa que, dada la viscosidad, pues no alcanza a fluir y derramarse. Entonces, estos domos se quedan tapando el cráter. Cuando solidifican es como ponerle una válvula a una olla de presión. Llega un momento en que es tanta la presión acumulada al interior del edificio volcánico que va a volar estos domos. Entonces, tanto su emplazamiento como destrucción están asociadas con explosiones. Y finalmente tenemos a las calderas, que son volcanes, o les llaman supervolcanes, dado que su diámetro en el cráter, por decirlo así, puede ir desde 1 hasta más de 100 kilómetros, hasta 100 kilómetros de diámetro. Se forman por erupciones gigantescas que vacían un reservorio. Y aquí en este dibujo, pues, la formación de la caldera tenemos este reservorio magmático, tiene un conducto principal, pero debido a la cantidad de presión que hay al interior, genera muchas otras fracturas. Entonces, todo hace erupción, se puede decir que al mismo tiempo. El vacío que deja el material que ya salió provoca que el edificio
se colapse. Y entonces tenemos calderas de este tipo. Y bien, ahora que ya conocemos todos los tipos de volcanes, pues vamos a ver cuáles tipos de volcanes tenemos en México. En México tenemos campos monogenéticos, como el que se encuentra en Michoacán, Guanajuato. Incluso aquí en los alrededores de donde nos encontramos actualmente, que es Ciudad Universitaria, tenemos un campo monogenético que se llama la Sierra Chichinautzin. Tenemos estratovolcanes, como ya les comenté, el Chichón, el Popocatépetl, el Nevado, el Iztaccíhuatl, el de Colima, el Pico de Orizaba, y son los estratovolcanes que se consideran activos, es decir, que han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. Además tenemos calderas como la caldera de los Humeros en Puebla. Esta caldera tuvo actividad hace muchos millones de años. Algo importante mencionar de las calderas es que, me voy a regresar tantito, cuando sale la parte superficial como del material magmático, de todas maneras todavía se queda material remanente un poco más profundo. Y en estas calderas, o con este material remanente, pues como todavía siguen a grandes temperaturas, pueden servir para tener campos geotérmicos, es decir, se extrae vapor para generar energía. Es una utilidad muy buena de las calderas. Y bien, bueno, si se fijan en esta parte, que es le llamamos la faja volcánica transmexicana, es donde se encuentra la mayor cantidad de vulcanismo activo, que está asociado a la interacción entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. Muy bien. ¿Y cómo hacen erupción o cómo son estas erupciones de cada tipo de volcán? Entonces aquí lo vamos a dividir en dos partes, las erupciones efusivas y las erupciones explosivas. Con las erupciones efusivas, pues son erupciones que emiten derrames de lava muy fluida, prácticamente se llaman efusivas porque no son explosivas, no el material, el magma no contiene tanto gas, por lo tanto no genera explosiones. Pero eso sí, puede tener grandes alcances, recorre la lava, como son lavas muy fluidas, pueden recorrer grandes distancias y debido a las temperaturas con las que sale este material, pues arrasa todo lo que encuentra a su paso. Y después vamos a pasar a las erupciones explosivas. Y se vuelven explosivas debido a la cantidad de gases que contiene el material o el magma, la cantidad de gases que contiene el magma. Entonces, al momento de que tú calientas un gas, pues tiende a expandirse y en esa expansión va a generar estas explosiones. Y para las explosiones o para las erupciones explosivas las vamos a clasificar de acuerdo a los tamaños de partícula, o conocido como fragmentación, que tanto se rompe el magma, y a la intensidad o dispersión que alcanzan estas explosiones. Tenemos a las estrombolianas, vulcanianas, subplinianas y plinianas. Incluso ya hay una caracterización de ultraplinianas, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, para esto existe el índice de explosividad volcánica, el cual contempla la altura de la columna eruptiva, el volumen de ceniza emitido por cada volcán, el periodo de recurrencia, es decir, si hace erupción cada 10 días, 20 días, un año, 50 años, 100.000 años. Y la clasificación, es decir, el tipo de volcán, si es un estratovolcán, es monogenético, es un domo, etc. Esta escala va desde el 0 hasta el 8, tomando como 0 a las que son nada explosivas y a las de 8 que son sumamente explosivas. Y para que nos demos una idea del material emitido,
Imagínense que un índice de explosividad volcánica es 0, emite 0.001 kilómetros cúbicos. Es decir, tomando como referencia un camión de volteo de 20 metros cúbicos, serían aproximadamente 500 camiones de estos que emiten un material equivalente a un BI 0. Sin embargo, para un BI 8, que son 100 kilómetros cúbicos, tendríamos 50.000 millones de camiones de este tipo. Entonces, si se imaginan, es mucha la cantidad de material emitido. Nos vamos a pasar, ok. Entonces, vamos a tener dentro de las erupciones explosivas a las erupciones freáticas y freatomagmáticas. Si bien aquí en las freáticas, como ya les había comentado, no hay un contacto directo entre el magma y el agua, pero al momento, por transferencia de calor, el agua se calienta, se vuelve gas, genera presión y ocurren este tipo de explosiones, donde no se ve emisión de ceniza más que de puro vapor. Este es el volcán Poás en Costa Rica, que tiene erupciones de este tipo. El anillo de Tobas del volcán Jico hizo erupción antes de la conquista. Tenemos al volcán Tacaná, que está entre los límites de México-Guatemala, y tuvo una explosión de este tipo por allá en 1986. Incluso se ha hecho erupciones de este tipo en 1900, en 1800. Y este es otro ejemplo de un Ajalapaxco en Puebla. Ahora bien, las explosiones estrombolianas se deben a su nombre por el volcán Stromboli, que está en Italia, que tiene esta forma particular de hacer explosión o de hacer erupciones. Se contempla como un BI entre 1 y 2, tiene columnas eruptivas desde 100 metros hasta 5 kilómetros y un volumen de cenizas de 10.000 metros cúbicos hasta 1 millón de metros cúbicos. Aquí, esta forma de hacer erupciones, pues es hasta cierto punto tranquilo, sí son explosivas, pero no tan explosivas, como ya lo comenté, están entre 1 y 2. El volcán Popocatépetl generalmente eso es lo que hace. Cuando vemos que emite y emite y emite cenizas, si es de noche podemos ver esta emisión de fragmentos incandescentes y es algo normal para estos dos volcanes. Las explosiones volcanianas son un poquito más grandes, tienen un BI entre 2 y 3 con columnas eruptivas de 1 a 15 kilómetros. Estas erupciones no es que estén emitiendo constantemente el material como las estrombolianas, sino es una explosión, sale material, pero es un único evento en un cierto determinado tiempo. Sin embargo, puede tener erupciones volcanianas consecutivas. Este es un ejemplo del volcán de Colima en 2017, donde tuvo una explosión de este tipo, y el volcán Popocatépetl también tiene explosiones de este tipo. Generalmente estas explosiones volcanianas se generan cuando existe un domo de lava o algo que esté taponeando el cráter. Entonces se acumula presión, hasta que esa presión sobrepasa la fuerza del tapón que tiene y explota. Puede lanzar el material a grandes distancias, en el caso del Popocatépetl. En esta ocasión fueron un poquito más de 2 kilómetros, igual en el volcán de Colima. Ahora bien, tenemos a las erupciones peleanas y merapianas. Se llaman, o su nombre obedece a los volcanes en los que se ha observado este comportamiento. Las peleanas es del volcán Mont Pelé en Martinica. Esta erupción fue de 1902. Se caracteriza por tener la emisión de la intrusión de un domo de lava sumamente viscoso
que parece una espina, pero llega un momento en que colapsa este domo con parte del cráter y genera este tipo de avalanchas o flujos piroclásticos. El volcán Merapi, que está en Indonesia, también tiene erupciones de este tipo. Todas caen hacia un flanco del volcán y generan grandes flujos piroclásticos, que más adelante les vamos a contar de los flujos piroclásticos. Después tenemos explosiones tipo Vesimiani y San Helens. Estas son muy particulares, dado que aquí lo que colapsa es parte del edificio volcánico. Son sumamente destructivas, tienen un BI entre 3 y 5, columnas eruptivas de 3 a 25 kilómetros y un material, el volumen de material que pueden emitir es hasta 1 kilómetro cúbico. Esta es una recreación de cómo es que el Santa Elena, el monte Santa Elena en Estados Unidos hizo erupción. Fueron pérdidas millonarias para el país, no solo por las vidas, incluso hubo pérdida de vidas humanas, pero para la flora y la fauna fue devastador. Después tenemos las explosiones plinianas con BIs entre 5 y 6, columnas eruptivas de más de 25 kilómetros y volumen de material emitido de 1 a 10 kilómetros cúbicos. En 1982, el volcán El Chichón, el cual se ubica en Chiapas, tuvo una erupción de tipo pliniana con un BI5, si no mal recuerdo. En esta erupción del volcán, emitió incluso más material que la erupción que tuvo el volcán Santa Elena. Las cenizas alcanzaron la estratosfera, o se fueron tan arriba que alcanzó a generar una capa que permitió que la temperatura de la Tierra a nivel global descendiera medio grado. Erupciones muy grandes pueden generar este tipo de cambios climáticos. Por otro lado, tenemos la erupción del volcán Pinatubo en 1991, se clasificó como un BI6 y también hubo mucha pérdida de vidas humanas. Finalmente tenemos las explosiones ultrapinianas asociadas a estas supercalderas o a las calderas, donde no solo hay un centro de emisión, sino el material sale por todos lados. Esta es una animación de cómo la caldera Yellowstone en Estados Unidos tendría o haría una erupción volcánica. Si se dan cuenta, emite de manera casi inmediata gran cantidad de material. La fuerza y potencia que tiene la erupción hace que las columnas eruptivas sean de más de 25 kilómetros, son catalogadas como erupciones con BI de 7 o más y son muy destructivas. Este tipo de erupciones no son nada frecuentes, ocurren cada miles de años, afortunadamente, y como les comenté, son muy, muy destructivas. Muy bien, pues de mi parte creo que es todo. Hablamos un poquito de los tipos de volcanes, tipos de erupciones, cómo es que se comportan estos y cómo es que se generan estas formas volcánicas. Muchísimas gracias por su atención. Espero cualquier duda que tengan podemos resolverla después. Gracias. Ahora les va a platicar un poquito sobre peligros volcánicos y medidas de mitigación, así como monitoreo volcánico, mi compañero Sergio Valderrama. Él igual está conmigo en la subdirección de riesgos volcánicos. Muchas gracias.